¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Libros con Wasabi. En esta ocasión hablaremos de Don Miguel de Unamuno y como siempre me acompaña, tengo el honor de que me acompañe el gran Fernando Sánchez Dragó. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, aquí estamos, capeando el temporal de la pandemia que va cada día más, a más, a más, a más, y refugiado como de costumbre en mi villorrio soriano del Alto Llano Numantino, que decía Antonio Machado. Pero Pues, bien, bien. pues un gusto verte como siempre, Fernando, y un honor estar aquí platicando, conversando contigo. Pues venga, conversemos, Luis, conversemos. Bueno, Fernando, bueno, voy a empezar con varios cañonazos, como dices tú. Eh, Bueno, Unamuno fue una de las grandes figuras de la generación del 98, sin duda alguna, pero no fue solamente un escritor, sino que también fue poeta, fue filósofo, incluso se puede decir que fue político cuando tuvo este cargo en la Universidad de Salamanca, donde se produce el famoso encontronazo con Millán Astray el 12 de octubre del 36, donde se pronuncia esa famosa frase de venceréis, pero no convenceréis. Y mi pregunta o mis preguntas, Fernando, es ¿qué piensas de Unamuno como poeta, como novelista y como filósofo y como político? Bueno, vamos a ver, me haces una pregunta que es como para estar 3 horas respondiendo. Vamos a ver, mira, a mí me gustaría, por lo pronto, si te parece, para, en fin, enmarcar un poco nuestra conversación, precisar lo de generación del 98, porque efectivamente Unamuno es uno de los, en fin, de los principales vástagos de esa generación que ha sido, bueno, quizá la generación como generación más importante de la historia, de la cultura y de la literatura española. Ha habido muchas discusiones acerca de quiénes son los verdaderos integrantes de la generación del 98. Y la verdad es que canónicos, lo que se dice canónicos, solo hay 5, aunque luego hay muchos adláteres, en fin, escritores que giran también en la órbita del 98. Esos 5 escritores son Pío Baroja, Azorín, Antonio Machado, Ramiro de Maeztu, que es un nombre que quizás sorprende un poco al ser incluido aquí, y por supuesto Don Miguel de Unamuno. Entonces, en la generación del 98 se cumple perfectamente lo que el tratadista, en fin, que más se ocupó en sus obras de definir el concepto de generación, Petersen, un alemán, decía que eran las condiciones para que exista una generación. Esas condiciones eran, en primer lugar, que sean coetáneos. La verdad es que los 5 nombres que yo te he citado prácticamente nacen en los mismos años y sobre todo publican sus primeros libros prácticamente en el mismo año. La segunda condición para que haya una generación es que entre esos coetáneos, entre esos escritores coetáneos, existan lazos de amistad, existe una relación personal y efectivamente todos ellos fueron amigos, pero como todos ellos eran muy suyos, la verdad es que a lo largo de la vida fueron separándose bastante, fueron evolucionando mucho desde posturas políticas revolucionarias, rompedoras, lindantes siempre con el anarquismo, hacia, en algunos casos, incluso hacia posturas muy conservadoras, como el propio Azorín o como Ramiro de Maeztu, que no digamos que se convirtió, bueno, en el paradigma de, en fin, del pensamiento conservador español. La otra condición sería que existiera un hecho aglutinador, en el epicentro de la generación. Y aquí existe, y ese hecho es naturalmente 1898, el año del desastre, como se ha convenido en llamarlo, que es cuando España pierde sus últimas colonias, concretamente Cuba y las Islas Filipinas. Y ese es el momento en el que hay una desmoralización general del país, que había sido la primera potencia durante varios siglos del mundo entero, ¿no? El famoso imperio en el que, según Felipe II, nunca se ponía el sol, y que de repente se ve completamente desprovisto de las últimas huellas de su pasado esplendor. Entonces, eso produce una oleada de algo que es muy español y que ya había existido siempre, que es el pesimismo español, ¿no? Sobre el cual escribiera muchísimo Ortega también, que no forma parte de la generación del 98, aunque tiene muchos puntos de coincidencia con ella, forma parte de la generación siguiente, de la generación de 1914. Bueno, y el hecho aglutinador va a ser el año del desastre y al mismo tiempo esas personas que van a ser las integrantes de una generación tienen que participar en una empresa común.
Esa empresa común es efectivamente cuando estos 5 escritores, desmoralizados por lo que estaba sucediendo en España, desmoralizados también por la indiferencia del pueblo español hacia todo esto, porque hay la famosa frase del político Silvela, cuando publica un artículo, pues el mismo día en que llegan las noticias de la pérdida de las últimas colonias, diciendo que España no tiene pulso. La gente sigue yendo a los toros, sigue yendo a las horchaterías, sigue yendo a pasear por aquí, por allá, a las verbenas, pero permanece en una especie de indiferencia glacial hacia la catástrofe histórica que se está produciendo a su alrededor. Bueno, y entonces surge esta generación del 98, a la cual le pone nombre a Azorín, porque el nombre de generación del 98 ellos mismos no se lo ponen, ¿no? Fue Azorín el que publicó un artículo en el que rotuló la generación de esta manera. Y bueno, y la verdad es que a pesar de que cada miembro de la generación tiró por su cuenta y riesgo, tanto en los géneros literarios como en su estilo literario, como en su propia ideología, la verdad es que la generación del 98 se ha convertido en un elemento de referencia, en un símbolo constante en la vida cultural y la vida histórica y la vida política de España. De tal manera que surge el regeneracionismo en un país que está en continua crisis, porque esto lo iba a señalar muy bien Ortega en su España invertebrada, que España estaba en crisis incluso desde los años de su máximo esplendor. Y eso efectivamente produce un pesimismo general a lo largo de toda la historia, y que tiene mucho que ver con la querella de los castizos y los ilustrados, que se va a desencadenar antes de que llegue la generación del 98, pero que en definitiva es la fragua de eso que se va a dar en llamar las dos Españas. Por una parte la España europea, la España moderna, la España ilustrada, la España progre, diríamos ahora, aunque la palabra se ha desprestigiado mucho últimamente, y en cambio la España castiza, que reivindica la tradición, reivindica la historia de España, reivindica todo lo que había sido España a lo largo de no ya de las décadas, sino de los siglos anteriores. En esa querella de los castizos y los ilustrados, en el quicio, de esa querella, es donde va a instalarse la generación del 98. Y no en balde, uno de los libros de Unamuno se va a titular precisamente en torno al casticismo. Esa querella de las dos Españas sigue presente en estos momentos, esa querella entre los castizos y los ilustrados. Y yo sé, por ejemplo, la reivindicación de la figura de Don Quijote. La reivindicación de la figura de Don Quijote tiene mucho que ver también, en fin, con esa especie de revancha frente al exceso de pesimismo, que en este caso los castizos llevan a cabo y sacan de su relativa tumba, de su relativo olvido, la figura de Don Quijote, que es la máxima figura de la historia de la literatura española. Naturalmente, esta generación del 98 va unida a una determinada actitud literaria, que hoy llamaríamos, aunque este es un término que solamente empieza a utilizarse a partir de la Fer Dreyfus en Francia, cuando Zola, el novelista naturalista, decide intervenir con su famoso Yo acuso, aquel artículo publicado en La Aurora, ese periódico de París, en el Affaire generado alrededor de Dreyfus. Entonces nace lo que se va a llamar la literatura comprometida, en francés l'engagement, que va a ser también el eje de la obra que Sartre, muchos años después, muchas décadas después, dedicará precisamente a la concepción de la literatura. Pues bien, los hombres del 98 son, avant la lettre, son representantes del compromiso político, del compromiso social, del compromiso filosófico, del compromiso incluso religioso, con una serie de realidades del ser humano que están situadas extramuros de la literatura, aunque también entren en ella. Frente a eso va a haber una generación paralela, que se va a confundir con la del 98 en muchas ocasiones, que es la del modernismo. Claro, el modernismo, bueno, por supuesto que el gran capitán, la referencia constante del modernismo va a ser Rubén Darío, pero también Manuel Machado, el hermano de Antonio Machado, va a ser otro de los grandes nombres del modernismo, y lo va a ser sobre todo Juan Ramón Jiménez. Y siempre va a existir entre estos dos grupos, el 98, los 98istas, los regeneracionistas y los modernistas, siempre van a existir una serie de concomitancias, de paralelismos y también de discrepancias. Hay un artículo interesantísimo de Pedro Salinas, del poeta Pedro Salinas, que se exilió cuando estalló la guerra civil y que pasó el resto de sus días trabajando, como lo haces tú, en departamentos de español de universidades de los Estados Unidos, y un artículo en el cual hablaba de Valle Inclán, porque Valle Inclán, que es otra de las grandes figuras, a Valle Inclán en muchas ocasiones se ha dicho de él que era 98ista, cuando en realidad Valle Inclán era un modernista clarísimo. Ese artículo de Pedro Salinas se llama Valle Inclán, un hijo pródigo del 98, en el cual lo que viene a decir es que, si bien los hombres del 98, los verdaderos hombres del 98, es decir, Baroja, Unamuno,
Antonio Machado, Azorín y Ramiro de Maeztu, se preocupaban de la situación político y social en sus obras y lo hacían fundamentalmente recurriendo a un estilo realista. En cambio, Valle Inclán, que en la última parte de su vida, cuando se dedica a escribir los esperpentos, cuando intenta describir la realidad española como él define el esperpento, tal y como se refleja en los espejos cóncavos y convexos del famoso Callejón del Gato, cuando llegan las novelas del Rodo Ibérico, que es el equivalente narrativo de los esperpentos que pertenecían al género dramático, entonces ahí resulta que, según Pedro Salinas, que no es porque Valle Inclán se convierta, por eso lo llaman hijo pródigo del 98, porque Valle Inclán en ese momento empieza a preocuparse por algo que no le había preocupado lo más mínimo a lo largo de toda su etapa anterior, cuando escribe las comedias bárbaras, cuando escribe fundamentalmente, pues en fin, toda la saga de las sonatas del Marqués de Bradomín. Ahí es un modernista, es un preciosista, que lo único que le interesa es el estilo. Tú fíjate que Valle Inclán eso lo lleva al extremo de que cuando le preguntan, cuando él en sus años mozos emigra y se va precisamente a tierra americana y va a parar a México y le preguntan tiempo después que por qué ha escogido México y no, qué sé yo, Venezuela o Perú o Argentina o Ecuador o Colombia, o dice no, me he ido a México porque México se escribe con X, aunque se pronuncia con J, pero se escribe con X, es decir, un rasgo totalmente modernista, totalmente, en fin, de floritura literaria, por así decir. Pues bien, la propia evolución del estilo de Valle Inclán, que es un estilo barroco, a diferencia del de Baroja, a diferencia del de Azorín, que no es barroco, es decir, cuida mucho el lenguaje y recupera enormes cantidades de léxico y de sintaxis y de morfología, pero no es un barroco. En cambio, Valle Inclán sí es un barroco al cual la evolución de su propio estilo barroco lo lleva a aproximarse al esperpento, pero no porque le interese lo que está denunciando en el esperpento, sino porque esa es la evolución fatal, inevitable de su propio estilo literario, que va de un barroquismo amable, de un barroquismo modernista, lleno de, en fin, de tulipanes, nenúfares, en fin, y palabras, en fin, de ese tipo, lo lleva a coincidir aparentemente con un ideario que nunca fue el suyo. Bueno, de esta manera hemos deslindado un poco quiénes son del 98 y quiénes no son del 98. Lo que tú me preguntabas que era concretamente qué. Era, Así, ¿qué ¿qué opinas de pensaba de Unamuno Unamuno como como novelista, novelista, como filósofo, filósofo? como político, como dramaturgo, como poeta, etcétera, etcétera? Hombre, vamos a ver, mira, Unamuno es una presencia constante en la literatura, no solo en la literatura española, en la sociedad española. Es decir, si tú ahora sales a la calle y preguntas por Unamuno, pues mucha gente lo va a conocer. Mucha gente que a lo mejor si le preguntas por Azorín no va a tener ni la más mínima idea de quién fue Azorín, y menos aún de quién fue Ramiro de Maeztu. Es decir, Unamuno se convierte en en fin, en una presencia constante en el escenario de la cultura ibérica. ¿Y por qué se convierte en eso? Bueno, se convierte no tanto por el mérito literario de sus obras, que es muy discutible, a mi entender, sino por la potencia de su personalidad. En fin, ese afán de abarcarlo todo y esa condición que tiene un poco de energúmeno, dicho sea en el mejor sentido de la palabra, no como elogio, no como denuesto, sino como elogio. Es un escritor, es una especie de ogro. Unamuno es un ogro que manifiesta siempre, en primer lugar, opinión sobre todo lo divino y lo humano. De hecho, Baroja le reprochaba, por ejemplo, que quería serlo todo, que quería ser dramaturgo, novelista, poeta, filósofo, teólogo, político, naturalista, químico, físico, y pretendía ser verdaderamente un enciclopedista, y eso irritaba mucho a Baroja, que era todo lo contrario por su carácter, que era hosco, que era huraño, que era reservado. Entonces, Unamuno se convierte, como digo, en esta especie de energúmeno, de ogro, que continuamente se mete en todos los líos posibles de la historia, de la política, de la cultura, y que se convierte inevitablemente en un protagonista. Es de todos los escritores que te he citado el que tiene sin duda alguna más carisma personal. Incluso te diría que en la historia de la literatura española nadie tiene tanto carisma como Unamuno. Y al mismo tiempo, claro, es que él va metiendo la cuchara en todos los platos que se le ponen. Es como un toro Miura, es como un toro bravo que embiste a todos los trapos, a todas las muletas, a todos los caballos y a todas las banderillas. Bueno, y eso lo convierte, bueno, en figuras muy parecidas, por ejemplo, a la de Papini en la cultura italiana, o para irnos a la literatura norteamericana, con
contemporánea, Norman Mailer. Norman Mailer también era otro ólogo, también metía la cuchara en todas las sopas, ¿no? Entonces, este exceso de energía que caracteriza a Unamuno, esta constante presencia, este carácter invasivo, no solo de su obra literaria, aunque también, sino de su personalidad, porque al mismo tiempo es catedrático, al mismo tiempo, como tú lo has dicho, se mete en política, al mismo tiempo, bueno, es casi una especie de teólogo, que está continuamente pasando revista a la historia del cristianismo y al contenido del cristianismo. Entonces, es una figura realmente inabarcable. Entonces, claro, yo recuerdo, en realidad debería ser tú quien opinase sobre Unamuno más que yo, porque tú eres docente de literatura, lo eres en activo, lo eres en estos momentos, e indudablemente tienes que hablar de Unamuno a tus alumnos. Yo realmente hace ya muchísimos años que abandoné la docencia y por lo tanto Unamuno en mí, más que una presencia, es un recuerdo, es una ausencia. Unamuno fue muy importante en aquellos años 50, cuando yo he hecho los dientes, en la universidad, en la literatura, en la política también, y entonces efectivamente fui un lector apasionado de la obra de Unamuno, pero con posterioridad, y te estoy hablando de algo que pasó pues hace prácticamente 60 años. Yo no he vuelto a leer a Unamuno. Yo te diría aún más que nadie lee a Unamuno en estos momentos. No sé yo si yendo a la librería más cercana, cosa difícil, porque ya no hay librerías cercanas, todas las librerías empiezan a estar lejanas. Entonces fíjate que me salgo un poco del guión, Luis, pero ayer he leído una noticia estremecedora para la literatura, estremecedora para los lectores, estremecedora para eso que se llama industria o milagro del libro. La mitad de los libros que se venden en España o que se vendían hasta hace muy poco tiempo, te estoy hablando hasta hace, en fin, prácticamente hasta que empezó la pandemia, los vendía el Corte Inglés. En fin, esa cadena de grandes almacenes que tú sabes que es tan importante, en fin, en la España desde hace varias décadas. Bueno, pues resulta que las librerías del Corte Inglés, que eran las únicas librerías de España, aparte de la Casa del Libro, que también tiene sucursales en Madrid, por supuesto sucursales en Valencia, en Barcelona, por aquí y por allá, pero aparte de la Casa del Libro y superando la Casa del Libro, la única librería de España, enorme, donde podías encontrar prácticamente cualquier título, cualquier novedad literaria o cualquier título de fondo, y si no lo tenían, cosa rara, te lo traían en 24 horas, funcionaba como una botica, funcionaba como una farmacia, pues resulta que el Corte Inglés, me he enterado ayer, leyendo un reportaje en la prensa española, ha decidido por lo pronto cerrar muchas de las librerías de sus grandes almacenes. Incluso, por ejemplo, en dos de la calle de Serrano, en Madrid, bueno, que es una de las calles más importantes de la capital de España, ya no hay librería. Ya en donde antes vendían libros, ahora venden, no sé, cachivaches electrónicos, muñequitos de peluche y cosas así. Y no solo eso, sino que ya no van a tener libros de fondo, únicamente van a tener novedades. Bueno, las novedades son lo que son y duran lo que duran. Verdaderamente lo importante, el libro es un material de fondo y si no es un material de fondo, desaparece, lo barre la historia. Entonces, verdaderamente es una noticia estremecedora porque han ido cerrando todas las librerías, incluso ahora, en estos momentos, vamos, es como si cerrara el Vaticano para los católicos que en España cierren las librerías del Corte Inglés. Bueno, estoy todavía recuperándome de este impacto, ¿no? Pero bueno, te decía que probablemente si tú vas a las pocas librerías que quedan e intentas comprar una obra de Unamuno, seguramente no vas a encontrar ninguna. Hombre, es verdad que en la colección austral, en fin, en la Naya, etcétera, se siguen publicando más que nada efectos académicos, porque se estudia en las universidades, se estudia en la enseñanza, pero si no, no, es decir, no existe, las obras de Unamuno no circulan, no son leídas, no son comentadas. Yo me voy a una tertulia de escritores amigos al Café Gijón y realmente a casi nadie se le ocurre decir, hombre, pues anteayer leí El sentimiento trágico de la vida o San Manuel Bueno y Mártir o algo así. Es decir, como escritor, yo creo que es un escritor, dicho sea entre comillas, siempre apolillado, que ha quedado confinado en los desvanes de las bibliotecas. Y sin embargo, su presencia, su persona, sigue siendo muy poderosa, hasta el extremo de que hace nada, hace un par de años, Amenábar, en fin, que es uno de los cineastas, de los directores de cine españoles, pues más en boga, como sabes, pues dedicó una película que tuvo muchísima repercusión y que contribuyó a que el nombre de Unamuno volviera a estar presente en la palestra nacional, que se dedicada precisamente a ese episodio tan conflictivo de los últimos, no ya de los últimos años, sino de los últimos días de la vida de Unamuno, ya con la guerra civil ensangrentando los campos de España, cuando se produjo ese famoso episodio en el que intervino la mujer de Franco, intervino Millán Astray, etcétera, etcétera, y muy pocos días después ya Unamuno moriría, ¿no? Pero bueno, quiero decir que los canales por los que Unamuno sigue estando muy presente en la vida cultural, y no solo en la vida cultural, sino en fin, en la vida de España, son menos literarios de lo que parece.
Fernando, Entonces, no, esto te lo decía porque, claro, yo, es decir, seguro que vas a hacer una serie de preguntas sobre obras concretas de Unamuno y son obras que a lo mejor yo las leí por última vez hace 60 años y no me voy a acordar muy bien. En cambio, seguro que tú las tienes mucho más frescas. Entre otras cosas, porque en las universidades, en los departamentos de español de las universidades americanas me consta, y me consta entre otras cosas, porque tú me lo has dicho, que Unamuno se sigue estudiando y que hay obras como San Manuel Bueno, que prácticamente son canónicas, son de rigor, claro. ¿no? Aquí no. Y Fernando, volviendo un poquito al contexto histórico, y corrígeme si estoy equivocado, durante la Segunda República, Unamuno se muestra a favor de los nacionales y después cambia al bando de los republicanos. ¿A qué se debió este cambio si es que así fue? Bueno, se debió, por supuesto, al carácter de Unamuno. Unamuno era la encarnación del espíritu de la contradicción. Unamuno era de los que un día decía una cosa y no al día siguiente, sino media hora después estaba defendiendo la contraria. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta también que en aquel momento, claro, ahora vemos que la historia ha congelado sus ideas, ha congelado los bandos, ha congelado las posturas políticas y más aún cuando está por medio una guerra civil y, en fin, y todo lo que vino después de la guerra civil. Pero en aquella época las diferencias entre la república y la monarquía, las diferencias entre la derecha y la izquierda, las diferencias entre el fascismo y el comunismo o el socialismo eran muy tenues, es decir, no estaban tan fijadas. Es decir, Europa, el mundo occidental estaba viviendo, medio mundo occidental era fascista, fascista mussoliniano, por así decir, incluso ya, en fin, cargando la suerte, pues llegaba a ser medio nazi, y en cambio otro medio mundo, pues no, era así, era republicano, era progre, era socialista, era de izquierdas, pero nadie tenía las ideas tan claras. Es decir, la gente titubeaba entre hacerse fascista o hacerse socialista. De hecho, fascismo y socialismo son actitudes ideológicas concomitantes, pared con pared, que se parecen en muchísimas cosas. Yo recuerdo cómo Ernesto Jiménez Caballero, que fue, en fin, al fin y al cabo, una de las figuras emblemáticas del periodo de entreguerras en la literatura española, el que dirigió la famosa Gaceta Literaria, que es una publicación clave, como sabes, para entender la literatura de aquellos años. Un día él me lo contó, Ernesto Jiménez Caballero, que fue muy amigo mío en sus últimos años, me contaba cómo ibas a un meeting de la Pasionaria, que era un meeting de una de las grandes figuras del Partido Comunista en España, el Metropolitano, y había allí 200.000 personas, y te encontrabas en ese meeting a Rafael Alberti. Y al día siguiente o una semana después ibas a un meeting dado por José Antonio Primo de Rivera, donde lo diera, y te volvías a encontrar a Rafael Alberti o a Federico García Lorca. Y no sabían dónde iban a ir en aquel momento, estaban titubeando. Luego estalla la guerra civil, estalla el conflicto, los unos caen en un bando, los otros caen en otro bando, y poco a poco sus posiciones se van cristalizando de tal manera que, vistas desde hoy, nos parece que ya entonces estaban cristalizadas. No, no lo estaban. A ver, era muy ambiguo todo, era muy líquido, ¿no? Era muy gaseoso, había una fluidez entre el fascismo y el socialismo. Entonces, eso explica que una figura como Unamuno oscilara. Al fin y al cabo, Unamuno había sido, junto a Ortega, junto a Ramón Pérez de Ayala, junto a, en fin, a todos los grandes intelectuales que iniciaron un movimiento a favor de la República, que trajeron la República. Unamuno había pertenecido también a ellos, pero sin embargo, de la misma manera que Ortega y casi todos ellos se echarían atrás, al ver lo que la República se había convertido, Unamuno también lo hizo. Unamuno dejó de ser republicano, Unamuno fue hacia posturas mucho más conservadoras, incluso, en fin, tuvo trato con José Antonio Primo de Rivera, tuvo trato con la Falange, incluso institucionalmente protegió a algunos falangistas, y cuando estalla la guerra civil, Unamuno la ve, quizá como una evocación de sus años mozos, la ve como un movimiento regeneracionista. Es verdad que la situación en España en aquel momento se había deteriorado de una manera formidable. En fin, el famoso asesinato de Calvo Sotelo, etcétera, etcétera. Entonces, Unamuno vuelve en 98. En fin, esto es una paradoja. Parece un poco raro decir que Unamuno, cuando decide apoyar el alzamiento nacional, el movimiento nacional, el golpe de Estado en definitiva, cuando decide apoyarlo, en realidad está haciendo algo muy parecido a lo que había hecho cuando en 1898 empezó a intervenir en los primeros mítines de aquel regeneracionismo encarnado por la generación del 98, ¿no? Pero él lo ve como un movimiento regeneracionista. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que ese movimiento, como suele suceder en todas las guerras, empieza a incurrir en toda suerte de excesos represivos. Incluso algunos amigos personales, algunos amigos íntimos de Unamuno empiezan a ser perseguidos e incluso fusilados.
Entonces, todo eso va poco a poco obligando a Unamuno a derivar una vez más a un nuevo regeneracionismo, que sería un regeneracionismo frente al degeneracionismo del bando sublevado, ¿no? Y por eso está continuamente navegando entre dos aguas. Y eso le pilla en los últimos momentos de su vida, cuando él realmente ya está, hombre, está físicamente muy deteriorado, probablemente mentalmente tampoco es el mismo, tampoco tiene la lucidez que había tenido con anterioridad, y de ahí esos bandazos que vistos desde hoy nos sorprenden mucho, pero que si estudias el carácter, la psicología de Unamuno, nos sorprende lo más mínimo. Yo creo que nos hubiera sucedido a muchas personas exactamente lo mismo que le pasó a él. Sabemos de sobra y lo sabemos entre otros por personas tan cercanas a Federico García Lorca como Pepín Bello, que Federico García Lorca y José Antonio Primo de Rivera eran amigos. No solo eso, ¿qué hace Federico García Lorca cuando se va del Madrid, que está, en fin, está empezando la guerra civil, huye y se va a Granada? ¿Y dónde se refugia? Se refugia en la casa de los Rosales, de Luis Rosales y los hermanos de Luis Rosales, que son falangistas. Incluso se ha especulado mucho, vete tú a saber si esto es cierto o no, se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que en aquel momento Federico García Lorca, fusilado luego precisamente, en fin, por pseudo-falangistas, estaba escribiendo la letra de lo que iba a ser el himno de la falange. Esto podrá ser verdad o podrá ser mentira, pero nos indica hasta qué punto nos estamos moviendo en las aguas movedizas de algo que iba a ser en el futuro dos bandos rabiosamente enfrentados, pero que en aquel momento todavía no lo estaban. Fernando, a la generación del 98 también se le llama la generación de plata, y esto un poquito para compararla con la generación con el siglo de oro, perdón. Se dice que no hubo otra generación o que no ha habido tan grandes escritores como lo hubo en el 98 y como lo hubo durante el siglo de oro. ¿Tú crees que en efecto estos dos periodos sean los más grandes en cuestión de de literatura, de calidad literaria de España, o crees que ha habido otros periodos o otras generaciones igual de grandes que el siglo de oro y que la generación del 98? Hombre, indudablemente el siglo de oro es el siglo de oro. Es decir, Claro. la eclosión de grandes literatos, de grandes dramaturgos, de grandes poetas que se produce en el siglo de oro no se vuelve a producir nunca en la historia de la literatura española. Eso no tiene vuelta de hoja, es así. Lo queramos o no, seguimos siempre volviendo a Lope, volviendo a Quevedo, volviendo a Cervantes, volviendo a Góngora, volviendo a Fray Luis de León y volviendo a la novela picaresca, y volviendo a los místicos, y volviendo a las crónicas de Indias. Es decir, fue una explosión cultural extraordinaria. Tampoco tiene nada de particular, porque claro, es que España era la gran potencia de la época. Además, España era la que se abría al mundo. España es la que llega a América, pero no solo llega a América. España también llega a muchos países de África. España interviene, gana prácticamente la batalla de Lepanto, y se extiende también a Asia. España llega a Vietnam, llega a la isla de Guam, llega a Japón, llega más los portugueses que los españoles, pero al fin y al cabo los españoles y los portugueses allá se andaban, llega a la India. Y entonces, claro, es algo equivalente para la historia de España a lo que fue los grandes siglos de la historia de Roma para el Imperio Romano, ¿no? Entonces lo normal es que se produjera esa enorme eclosión de talento literario que nunca más ha vuelto a producirse. A partir en fin, de la decadencia, a partir de la caída de los últimos Austrias, bueno, llega un siglo culturalmente muy mortecino. Esto no quiere decir que no haya también figuras importantes, escritores importantes, pintores importantes, pero no vuelve. Hay Goya, pues está Goya, por ejemplo, pero vamos, no vuelve a haber un Velázquez, un Zurbarán, un Rivera. Es decir, cuantitativamente no, es decir, decrece la producción de grandes creadores, que es el siglo XVIII. Claro, que es un siglo, bueno, es un siglo por lo pronto donde el casticismo se rompe. Es decir, la historia de la tradición española se rompe porque es el siglo de Francia. Llega Francia y entonces llega, no sé, llega el clasicismo francés, es decir, la copia de lo que habían sido los grandes modelos pictóricos, escultóricos, literarios de la antigüedad pagana, de Grecia y Roma. Y entonces se impone un dirigismo cultural, por el cual lo hablamos también el otro día cuando, en fin, estuvimos charlando tú y yo acerca del Quijote. Por ejemplo, el Quijote se olvida por completo, porque el Quijote no encaja, el Quijote no encaja con Corneille, no encaja con Racine, no encaja con Montaigne, no encaja con lo que son los grandes nombres de la literatura francesa, que es la que en aquel momento, con la llegada de los Borbones a España, se impone, por así decir, a toque de corneta, ¿no? Y eso produce una quiebra
en lo que es en fin, el talento literario español. Y tiene que llegar el romanticismo para que eso se rompa, en fin, esa quiebra vuelva a rellenarse y vuelva a ponerse en marcha el mecanismo de la propia tradición. Fíjate que, hablando de Unamuno tenía una gran admiración. Cuando Unamuno llega a Madrid, para estudiar filosofía y letras, prácticamente en el mismo año en el que publica don Marcelino Menéndez y Pelayo la historia de los heterodoxos españoles. Unamuno se va a convertir sin duda alguna, aunque no esté concretamente en esa historia, porque es de después, pero en uno de los grandes heterodoxos de la historia de España. Y a él le fascina ese libro y le fascina incluso la figura del Marcelino Menéndez y Pelayo, en fin, que es otro monstruo, es otro ogro, es otro gigante extraordinario que lo llena todo, llena todos los nichos, todos los recovecos de la cultura española en aquella época. Bueno, y es entonces cuando se produce ese renacimiento, ese afloramiento del viejo talento español que irrumpe con el 98. Entonces yo creo que efectivamente esa edad de plata a la que te refieres, que es una edad de plata que se extiende a la generación del 14. Oye, no nos olvidemos de lo que significa la revista Occidente, lo que significa Ortega y Gasset, y que se extiende luego a la generación del 27. No lo olvidemos tampoco. Y así, por lo pronto, esas tres generaciones, generación del 98, subgeneración del 14, porque en realidad lo del 14 es una subgeneración, y generación del 27, bueno, rayan casi a la misma altura de lo que pudo ser el siglo de oro. Y figuras como Federico García Lorca, que lo acabamos de mencionar, pero no solo Lorca, tantos otros son figuras casi parangonables a los grandes nombres del siglo de oro. Lo que pasa es que luego, claro, sobre todo los profesores de universidad, como tú, sois muy dados a etiquetar. Es muy bonito decir, vale, generación de oro, vale, generación de plata, generación de platino, generación de cadmio, generación de bronce, generación de lo que sea, ¿no? Pero vamos, en realidad, en fin, son conceptos mucho más difusos, ¿no? Y yo creo que bueno, algo que une que ya has mencionado varias veces, tanto al siglo de oro y a la generación del 98 y del 14 y del 27, es la figura de Don Quijote, ¿verdad? Bueno, pues es que la figura de Don Quijote no es una casualidad, perdona, no es una casualidad que por una parte una obra crucial de Unamuno sea la vida de Don Quijote y Sancho, Claro. tremendamente heterodoxa también, porque en definitiva Unamuno, llevando una vez más la contra a todo el mundo, defiende, enaltece la figura de Sancho frente a la figura de Don Quijote, ¿no? Pero también, si nos vamos a Ortega, pues prácticamente uno de los primerísimos libros de Ortega, importantísimo también, son las Meditaciones del Quijote. Entonces, quieras o no quieras, yo he dicho muchas veces que todos los escritores españoles, incluyéndome a mí, estamos predestinados, estamos condenados a que toda nuestra obra esté girando alrededor en fin, de la obra de Cervantes, alrededor de esas dos figuras que encarnan efectivamente perfectamente lo castizo y lo ilustrado. Sancho Panza es un castizo. Don Quijote no, Don Quijote, aunque sea un hidalgo y todas estas cosas, aunque defienda valores en muchos casos aparentemente muy conservadores, no, es un ilustrado, es un erasmista, es un hombre que, en fin, que ha estado, él no, el autor, ha sido prisionero por los musulmanes, ha estado en Lepanto, es un cosmopolita, ¿no? Sancho Panza no, Sancho Panza es como un personaje de Arniches. Entonces, esas dos figuras son precisamente las que están en la base de esa querella de los castizos y los ilustrados, que va incluso a ensangrentar la historia de España, que por ejemplo se manifiesta ahora de una forma muy clara en la disputa que hay sobre los toros. Los toros encarnan lo castizo frente a los ilustrados que detestan la corrida de toros, cosa que por otra parte ha sucedido toda la vida, porque ya en la época de Felipe II, nada menos que el Papa excomulgó a quienes fueran las corridas de toros, y Felipe II contestó, bueno, pues si no nos dejan correr toros, correremos vacas. Pero tú fíjate qué es lo que sucede, porque este fenómeno de los toros es importantísimo para entender la cultura española, ya lo decía Ortega una vez más, la cultura y la política, que la política española transcurría en el callejón de las plazas de toros, ¿no? Entonces, tú fíjate que lo que hoy llamamos corrida de toros en realidad es el fruto de esta fusión entre lo castizo y lo ilustrado. Llegan los Borbones correctísimos, racionales, cartesianos a más no poder, y se encuentran con este desmadre generalizado del toro en la calle, porque es que en aquella época lo más parecido que había a una corrida de toros se celebraba en el centro de las ciudades. La plaza mayor de Madrid, sin ir más lejos, se cerraba para celebrar las fiestas taurinas. Es decir, el toro estaba en la calle, como está ahora todavía
en tantísimos pueblos de España y concretamente en los Sanfermines, que es el prototipo de esto, ¿no? Entonces, imagínate, no hay mayor desmadre posible que un toro en la calle. Es decir, cuando un toro bravo sale a la calle, pone el mundo patas arriba. Es un happening, verdaderamente. Es un drama de arrabal, ¿no? Entonces, los Borbones llegan tan correctos, tan circunspectos y se encuentran con este desmadre generalizado de que el pueblo español en la capital, y no solo en la capital, sino hasta en el último pueblo, se dedica alegremente a soltar toros por las calles y a correrlos, a torearlos, a saltar por encima, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué hace? Se da cuenta de que, en primer lugar, les gusta, porque naturalmente, en fin, este viento huracanado, que es la corrida de toros, les gusta, atrae a todo el mundo, es muy romántico. Pero por otra parte dicen, no, esto no puede ser, hay que poner orden. Y entonces se inventan una cosa que se llama reglamento taurino. Es decir, militarizan la corrida de toros, la confinan en plazas de toros, de tal manera que el toro sigue estando en las fiestas populares en la calle, eso no hay quien lo reprima, pero normalmente la corrida de toros se celebra ya como un espectáculo a toque de corneta, es decir, está militarizado, donde en fin, las suertes de los toreros, los terrenos de la plaza, las distintas etapas de la corrida de toros, todo está organizado y presidido por alguien que es el ministro del Interior en definitiva. Es decir, es muy curioso que las corridas de toros en España estén sujetas no a la férula del Ministerio de Cultura, que parecería lo lógico, como lo está el teatro, como lo está la ópera, no, sino que es el ministro del Interior el que se encarga de las corridas de toros. Y el presidente de las corridas de toros es alguien que está nombrado por el ministro del Interior, es decir, un policía de ringo rango, pero en definitiva un policía. Entonces ahí está un poco esa tentativa de los franceses. Europa, una vez más, esto que pasa ahora con Europa. Europa también, cuando se funda la Unión Europea, pues nos ven España, ¿qué es esto de España? Le damos la entrada, no le damos la entrada, en fin, al final fascinados, porque la península ibérica ha fascinado siempre a los extranjeros, deciden darnos entrada y ¿qué sucede? Que continuamente España está saliéndose del redil de la Unión Europea, una vez más incluso en estos días, porque la Unión Europea se da cuenta de que se ha metido en un buen lío, metiendo a los españoles, que son como toros de Lidia, en algo tan racional, en fin, tan administrativo, tan frío, tan político como es la Unión Europea. Bueno, eso está perfectamente encarnado en esta querella de los castizos y los ilustrados que los Borbones resuelven aceptando las corridas de toros, pero militarizándolas, imponiendo un reglamento taurino, cuando el toro consiste exactamente en lo contrario de un reglamento. Donde hay un toro de lidia no hay reglamento. ¿Qué te parece, Fernando, si nos comprometemos con nuestros espectadores a hablar sobre el Gran Manolete en nuestra próxima emisión? Bueno, vamos a ver, lo que pasa es que yo no vi torear a Manolete, claro, no. Yo recuerdo la muerte de Manolete, recuerdo la muerte de Manolete, pero en fin, yo era un niño, yo iba al cole y aquel día no fui al cole porque tenía unas anginas, una gripe, algo así, y bueno, en mi casa, en la casa de Madrid donde vivía, en el centro de Madrid, recuerdo perfectamente, lo estoy viendo, como la chica de servicio que trabajaba en aquella época, que se llamaba Pilar, en aquella época vino despavorida, corriendo por el pasillo, gritando, han matado a Manolete, han matado a Manolete. Yo estaba en la cama, ¿no? Lo recuerdo muy bien, porque el viento frío de la parca, ¿no? De la guadaña recorrió España entera. España se quedó sobrecogida. Pero bueno, con esto te quería decir que yo, cuando quieras hablamos de los toros, porque los toros tienen Parece tela, perfecto. pero tanto como de Manolete, porque claro, es que, en fin, una de las cosas importantísimas que hay en el toreo es que no se repite. Es decir, tú puedes ver una ópera de Verdi hace 200 años y la puedes ver ahora. La ópera habrá cambiado, el cantante habrá cambiado, la dirección escénica habrá cambiado, los espectadores habrán cambiado, etcétera, pero la ópera más o menos la puedes volver a ver. Es un espectáculo. Los toros no son un espectáculo, como se encargó de recordar precisamente Belmonte a Valle Inclán. Digo, oiga, es que aquí se muere. Cuando en fin, lo más bonito que tiene el toreo es la fugacidad. Torear es como hacer el amor. Es decir, un orgasmo ¡bum!, se va en el momento en que lo has tenido, no se vuelve a repetir nunca. De la misma manera, si no has visto torear a Manolete, pues es muy difícil hablar de Manolete, pero en cambio sí podemos hablar cuando tú quieras, y si quieres podemos escogerlo como tema de nuestra próxima charla, porque yo ahí sí que me encuentro muy cómodo, más cómodo hablando de toros que hablando de un amuno. Hablamos de ello, porque la historia de España es indisoluble de la corrida de toros, indisoluble. Perfecto, Bueno, Fernando. de todo esto ha venido a cuento de que precisamente ahora se manifiesta esa vieja querella de los castizos y los ilustrados en las polémicas desatadas que está generando el mantenimiento o el no mantenimiento de las corridas de toros. Y Fernando, volviendo a
bueno, entrando más bien a temas ya de literatura, ¿consideras a Unamuno un novelista vanguardista en el sentido de haber creado este estilo de Nívola que menciona en Niebla, o no crees que haya sido tan vanguardista como él creía haberlo sido? Por cierto, me ha llamado la atención que tú dices nívola. Mm. Yo nunca he dicho nívola. Aquí en España no decimos nívola, decimos nivola. Nivola, Pero, perdón. pero me has hecho venir la duda, ¿eh? Bueno, no lo he consultado, pero tenía ganas de consultarlo, a ver quién tiene razón. Si tú, a lo mejor Unamuno efectivamente dice nívola, pero vamos, yo en cambio siempre he dicho, y he oído decir, cuando me, en No fin, me tengo, enseñaban en la universidad o en el cole, me decían nivola. ¿A ti te bueno, consta que lleva acento, que es esdrújulo? no me consta, Fernando. Yo cuando escribí esto, yo puse el acento, así que quizás yo esté equivocado, pero a ver qué tal, si tiene el acento o no lo tiene, pero lo más probable es que sea Nivola como, como dices. Pero Hombre, Nivola es más paralela a novela, ¿no? Por si no claro, diríamos novela, ¿no? Pero bueno, es igual, Nívola o Nivola. Hombre, indudablemente en toda la obra literaria de Unamuno, en toda la obra literaria no, pero en el teatro y en la novela hay elementos de vanguardia muy acusados. Él es un experimentalista, lo es en Niebla, en fin, que es donde genera la teoría, es la metanovela, es la metaficción en lo que está elaborando ahí y se está anticipando en sus obras de teatro también. Sus obras de teatro son muy vanguardistas, mucho antes de que llegara la vanguardia. Unamuno en eso se anticipa a todos los demás, pero también porque yo creo que lo hace porque él no era novelista. Él no tenía casta de novelista, él no era un buen narrador. Sus novelas son filosóficamente interesantes, sus novelas son novelas de ideas, son novelas en las cuales él quiere transmitir un determinado mensaje, pues por ejemplo en Amor y Pedagogía, pues que hay que permitir a los niños que desarrollen sus instintos y su naturaleza sin el positivismo al que estaba sometida la pedagogía, o San Manuel Bueno, pues donde pone en tela de juicio en definitiva muchos de los conceptos que se manejan en el cristianismo. Entonces él tiene una idea, ideas que está manifestando al mismo tiempo en sus obras de carácter ensayístico, en sus obras de carácter filosófico, y decide contarlas. Y por eso se inventa unos personajes, que son un poco personajes de cartón piedra, es decir, no funcionan como novela. Verdaderamente las novelas de Unamuno nunca tuvieron mucho éxito, ¿no? Y efectivamente lo que estaba haciendo era experimentar con ella. Y de ahí que sí, indudablemente, haya en él un elemento de vanguardia antes de la vanguardia, es decir, es un vanguardista, por así decir, sin duda alguna. bueno, para mí el término de Nivola está de alguna manera relacionado con Cervantes, con Don Quijote y con algo que hablábamos la emisión pasada sobre que el escritor se vuelve más que nada un canal por el que viven sus personajes. Es decir, que los personajes son realmente los que llevan la historia a través del diálogo, diría Unamuno, y esto me recuerda un poquito a Wittgenstein, que decía que la realidad se transforma mediante el lenguaje. Y mi pregunta es, Fernando, si tú alguna vez escribiendo alguna de tus novelas has sentido que eres solamente un canal por el que viven tus personajes y que no eres el Dios todopoderoso que puede hacer con sus personajes lo que quiera. Bueno, eso que efectivamente está en muchas páginas del Quijote, no en todo el Quijote, pero sí en muchos de los incisos del Quijote, está clarísimamente en Unamuno, pero lo está por lo que te he dicho. Es decir, en la medida en que los personajes de Unamuno son portavoces que le permiten expresar sus ideas acerca de lo que sea, entonces, claro, son personajes que están viviendo en función de esas ideas, es decir, que tienen vida propia. No, no son creaciones de Unamuno, son, por así decir, en fin, gente que lleva una pancarta, manifestantes que salen a la calle para defender una determinada idea. Son una creación artificial, efectivamente una especie de muñeco al que Unamuno le da cuerda y el muñeco se pone en marcha, quieras que no. Bueno, eso es algo que al mismo tiempo va a hacer mucho tiempo después, bueno, mucho tiempo después en relación a Cervantes, no mucho tiempo después en relación a Unamuno, porque son prácticamente coetáneos, Pirandello, cuando escribe su famosa obra Seis personajes en busca de autor. Y ahí se genera esta idea de la cual tú y yo ya hablamos, me parece que en nuestra última o penúltima charla, acerca de si realmente son los personajes los que escriben al escritor o es el escritor el que escribe a los personajes. Y me preguntas por mí. Bueno, hombre, en mi caso, en lo relativo a esta pregunta es un poco particular, porque yo no invento personajes. Yo no tengo el don de la invención.
nunca lo he tenido como escritor. En todos los personajes de mis novelas están inspirados, a veces muy directamente, a veces casi calcados, y otras veces, hombre, pues elaborados, barroquizados, fantasmagorizados, imaginados, reimaginados, etcétera, pero en personas que realmente he conocido. Tienen nombre propio, el nombre propio lo conozco yo, no aparecen con ese nombre en mis novelas. Entonces, claro, ahí la manipulación, la rebelión por parte del personaje viene dada de por sí, porque si yo estoy llamando, bueno, a mi viejo amigo Guillermo Gutiérrez, que ya murió, un asturiano, que es el personaje que inspira en mi novela El Camino del Corazón, el troglodita de Luarca, que así lo llamo, o si hablo de Francesco Bartoli, que era un arquitecto italiano al cual conocí en aquellos años 60 en la isla de Bali, que se convierte en el varón siciliano en la novela El Camino del Corazón, no me he inventado esos personajes. Por supuesto que los he vestido, por supuesto que los he recortado, que los he adjetivado, pero no los he sustantivizado. El sustantivo es de ellos. Entonces, es verdad que esos personajes se están escribiendo a sí mismos, porque son gente viva. Es decir, realmente en mis novelas, más que un narrador, soy un historiador, que estoy historiando las vidas, en fin, y la forma de vivir, y la forma de vestir, y la forma de ser, etcétera, etcétera, de esos personajes. Entonces, sí, en mi caso hay una rebelión de los personajes porque no puedo evitar que me inspiro en modelos que son absolutamente reales. Si yo, en cambio, fuera un escritor, y los hay muchos, y en fin, indudablemente de enorme categoría, que se inventan los personajes, entonces ahí es posible que se produzca ese fenómeno al que tú aludes. Pero yo no lo sé, es que tampoco sabemos exactamente si cuando, o a lo mejor si lo sabe un erudito literario, si cuando Flaubert escribe Madame Bovary, ahí tiene una vecina de casa que es Madame Bovary, y en la cual se está inspirando. Si cuando Tolstoy escribe Ana Karenina, pues lo mismo, no sabemos si son personajes reales que existían antes de que literariamente empiecen a existir o no. De todas maneras, yo creo que hay mucho de leyenda en eso, hay mucho de mitología, en eso de que, en fin, es un poco lo de Pinocho, de Collodi. Hay esa escena en la cual los muñecos que este carpintero elabora se rebelan, empiezan a caminar, ¿no? Tienen vida propia. Bueno, eso es una fábula, eso es un cuento, pero la verdad no es así. La verdad es que yo creo que el personaje no se revela nunca contra el autor y que la última palabra la tiene siempre el autor. Lo que pasa es que esa última palabra puede ser tan diabólica, puede ser tan astuta, que el propio autor está dando a entender que el personaje se le está revelando y se le ha ido de las manos. Yo creo que no se le va de las manos. Hombre, es verdad también que se hace camino al andar. Es verdad que cuando tú vas describiendo las andanzas de un determinado personaje, bueno, hay una coherencia narrativa, hay una coherencia biográfica, hay una coherencia en la conducta de ese personaje que te obliga a, en fin, a seguir las pautas que ese mismo personaje te está indicando, ¿no? Es un toma y daca, ¿no? Entre el creador y lo creado, ¿no? Bueno, Fernando, yo creo que ya la siguiente pregunta ya no tiene mucha cabida después de esta respuesta, pero bueno, tiene que ver con uno de mis pasajes favoritos de Niebla, donde Augusto Pérez, el personaje principal, se da cuenta de que tiene vida propia y va a visitar a Unamuno a su despacho en Salamanca. Y mi pregunta era si te gustaría que alguno de tus personajes fuera a visitarte, ya sea a tu despacho de Malasaña o de Castilfrío, para decirte que ya no obedecerá tu pluma, pero yo creo que al no inventarte personajes, yo creo que no sería posible, ¿o sí? Hombre, Luis, la respuesta a esta pregunta es clarísima por mi parte. Precisamente en la medida en que te acabo de decir que todos mis personajes son reales y mayormente amigos míos, fueron amigos míos, te estoy Claro. hablando igual que de mujeres a las que amé y por las cuales fui amado, que en fin, de los amigos que me he ido encontrando a lo largo de la vida, este mismo Guillermo Gutiérrez que acabo de mencionar, el troglodita de Luarca, o este mismo Francesco Bartoli, el varón siciliano, etcétera, etcétera, están muertos. Es decir, es que yo soy un superviviente, es que se ha muerto todo el mundo. Y yo cojo mi agenda, mi vieja agenda de teléfonos que está ahí, y es como un sepulcro, es un cementerio, porque voy borrando con Tipex blanco. No sé si ahí en Estados Unidos existe el Tipex. Ujú. ¿Existe Sí, el sí, con otro Tipex? nombre. Sí, Sí, sí. ya, bueno. ¿Y cómo se llama ahí en Estados Unidos? Liquid paper, como papel Sí. líquido. Ujú. Bueno, es eso, ya. Vale, pues el papel líquido voy borrando los teléfonos y los nombres de estos viejos y grandes amigos y mi libreta está llena de estos trazos blancos que, como te digo, son como sepulcros. Entonces, la mayor parte de los personajes que pueblan mis novelas, ahora el 99%, se han muerto.
y fueron amigos míos y grandes amigos míos, y que son peldaños de mi propia biografía. Entonces, claro, lo que tú me preguntas es como si yo tuviera el don de resucitarlos, el Claro. don de volverme a encontrar con ellos, en fin, más allá de la muerte, más allá de la tumba. Entonces, claro que me encantaría ser visitado por ellos en Malasaña, aquí en Castilfrío o en la Puerta del Sol, si paseo por ella. Sí, me gustaría muchísimo, claro. Fernando, para mí una de las grandes obras de Unamuno, aparte de Niebla, es El sentimiento trágico de la vida, que no es novela, que es ensayo filosófico. Y mi pregunta es, para ti, Fernando, ¿cuál es el sentimiento trágico de la vida y cómo lo interpretas en Unamuno? Bueno, mira, eso es un rasgo del carácter. Unamuno era así. Unamuno todo se lo tomaba a pecho. Unamuno no tenía sentido del humor. Verdaderamente es muy difícil encontrar rasgos de humor en la obra de Unamuno y sobre todo en la actitud de Unamuno, en sus actitudes vitales. Es decir, entonces hay personas, yo conozco a muchas, que tienen un sentimiento trágico de la vida, de tal manera que hay personas como yo mismo que tienen un sentimiento guasón de la vida. En fin, yo todo me lo tomo un poco a guasa, yo no soy nada tremendista, yo a todo le veo el lado bueno, a mí todo me divierte, a mí todo me parece bien, es muy difícil que yo me enfade, puede suceder, claro, pero yo no me enfado casi nunca. En cambio, Unamuno era un gruñón, Unamuno estaba permanentemente enfadado y entonces tenía ese sentimiento, todo lo veía así. Entonces el sentimiento trágico de la vida es un rasgo de carácter, más que un rasgo filosófico. Es decir, de hecho, yo con ese sentimiento trágico de la vida no comulgo. Es decir, estas personas que tienen una vocación de infelicidad, una vocación para verlo todo negro, una vocación así de pesimismo, de pesadumbre generalizada, pues hombre, no encajan bien conmigo. Yo soy todo lo contrario. Yo estoy siempre sonriendo. Yo no sé cómo era Unamuno. Me cuesta mucho trabajo imaginar a Unamuno sonriendo. Me imagino siempre, en fin, con el rostro un poco sombrío, un poco lóbrego, ¿no? El ceño fruncido. No me lo imagino sonriendo. Entonces, bueno, pues de la misma forma que yo podría escribir a lo mejor un libro que se llamase El sentimiento humorístico de la existencia o El sentimiento guasón, como te he dicho ahora, pues Unamuno era así como era y todo lo veía de esa manera, pero vamos, tampoco. Hombre, él era un existencialista, también un existencialista avant la lettre, bueno, o no avant la lettre, porque él, su filósofo favorito era Kierkegaard, tan favorito que llegó incluso al extremo de ponerse a estudiar danés, que ya es raro ponerse a estudiar danés para poder entender mejor las obras de Kierkegaard. Claro, Kierkegaard es prácticamente la fuente de lo que luego Heidegger y Sartre, etcétera, se llamaría existencialismo. Bueno, Unamuno la verdad es que se adelantó a muchísimas cosas. Hablábamos antes de cómo se adelantó a las vanguardias y se adelanta también al existencialismo filosóficamente. Entonces, todos sabemos que el existencialismo, tal como lo expresa Heidegger o tal como lo expresa Sartre, giraba en torno al concepto del Angst, de la angustia de estar vivos. Bueno, Unamuno sentía la angustia de estar vivos y eso es lo que le inspira el sentimiento trágico de la existencia. Pero quien no entiende la existencia, quien no siente angustia ante la existencia, sino que siente lo contrario, joie de vivre, lo que los franceses llaman joie de vivre, lo que el filósofo Bergson llamaba élan vital, entonces no pueden entender muy bien ese sentimiento trágico de la existencia. Bueno, esto te lo digo naturalmente en plena pandemia, en pleno apocalipsis, con lo cual, lógicamente, sí deberíamos sentir todos un poco el sentimiento trágico de la existencia, pero ya ves, yo le sigo viendo el lado festivo. Fernando, bueno, lo que yo rescato o lo que se me hace más importante de dicho ensayo filosófico, que es bastante largo, por cierto, son los estudios en cuanto al cristianismo y toda la filosofía de Unamuno en torno al cristianismo. Y bueno, según Unamuno, el cristianismo se diferencia de otras religiones en la creencia de la resurrección de Cristo, que es lo que él dice es la base, es lo que lo hace diferente y que el cristianismo se basa puramente en la palabra, en el logos. Y mi pregunta es si tú crees, Fernando, que el cristianismo se basa solamente en la palabra y no en la experiencia, como pasa en otras religiones, por ejemplo, en Oriente, la experiencia que trae la meditación. Es decir, el cristianismo es puramente logos, es decir, son puramente creencias basadas en la palabra y no en la experiencia. Hombre, yo creo que sí. Es decir, siempre se ha hablado no solo del cristianismo, también el judaísmo y también el islam.
Siempre se ha dicho que son las religiones del libro. De hecho, incluso los musulmanes respetan mucho el cristianismo porque el cristianismo tiene su libro, tiene sus sagradas escrituras. Los musulmanes tienen el Corán, el Viejo Testamento serán las sagradas escrituras del judaísmo y el Nuevo Testamento, los evangelios, las epístolas de Pablo, etcétera, etcétera, serán las sagradas escrituras del cristianismo. Entonces, desde ese punto de vista, las tres religiones del libro, es decir, las tres religiones monoteístas, porque son las únicas religiones monoteístas que hay en el mercado de las iglesias. Mejor dicho, no puedo decir el mercado de las iglesias porque iglesias solo las hay dentro del monoteísmo. No hay iglesias politeístas, no hay iglesias, no hay concepto de iglesia en el hinduismo, ni lo hay en el budismo, ni lo hay en el taoísmo, ni lo hay en el shintoísmo. Sí existe el concepto del templo, es decir, del ámbito sacramental, no, pero no de una iglesia que esté basada efectivamente en una sagrada escritura que impone su palabra. Entonces, desde ese punto de vista, rotundamente el cristianismo, y más aún, porque el cristianismo lo crea Pablo, y Pablo lleva lo que es la tradición judaica del cristianismo, la lleva a un envoltorio pagano, a un envoltorio helénico, ¿no? Y ahí efectivamente el logos es crucial. Entonces, sí, desde ese punto de vista, sin duda alguna, yo siempre, para distinguir entre las religiones orientales y las religiones occidentales, y obviamente cuando hablo de religiones occidentales, estoy mancomunando las tres religiones del libro. Para mí el Islam es una religión occidental, aunque luego haya granado, igual que lo hizo el cristianismo, en lugares que no pertenecen al mundo occidental, pero es una religión fundamentalmente occidental. Entonces, esas religiones, desde luego, giran siempre alrededor de la palabra. ¿Por qué? Porque son religiones que se basan en una revelación. Yahvé se manifiesta, en fin, en el Sinaí, a Moisés, a los patriarcas, a Abraham, etc. Se les revela, está fuera, les transmite la verdad, les transmite las tablas de la ley, les da el código, les da la palabra. El Islam lo mismo con Mahoma, y en el cristianismo lo mismo con los evangelios. Cuando los evangelios, además, al fin y al cabo, bueno, los evangelios son discutibilísimos, porque la Iglesia en un determinado momento, Nicea, Calcedonia, etcétera, en aquellos concilios, decide poner orden en la multitud de evangelios de todo tipo que circulaban por el Mediterráneo en los 4 primeros siglos. Oye, que estamos hablando de 4 siglos, no de 4 años ni de 40 años del cristianismo, y decide que 4 de esos evangelios son evangelios canónicos, sinópticos, etcétera, y que todos los demás, apócrifos los unos y juguetones, por lo tanto, devocionales, o bien gnósticos y filosóficos y tal, los otros, no son evangelios, no son palabras de Dios. Pero en fin, en cualquier caso están basándose siempre en la palabra de Dios, en una revelación que viene de fuera adentro. Entonces fíjate que en cambio en las religiones orientales el prototipo es Buda. Buda se ilumina. La iluminación no viene de fuera adentro, la iluminación viene de dentro a afuera. Es algo que se produce en el interior del hombre, en la conciencia. Y por lo tanto, ahí no existe la palabra, ahí no existe la liturgia, ahí no existe el concepto de iglesia. Mira, yo tengo aquí, porque como veía venir esta pregunta que tú ya me habías anunciado, he cogido este libro mío, Carta de Jesús al Papa, que lleva en su comienzo una frase, bueno, una frase no, un largo párrafo que te voy a leer porque es muy significativo, atribuido a Buda. Realmente quien lo firma es Buda, y firmado por Buda llegó a mis manos, pero Buda no escribió nunca nada. Todo lo que sabemos de Buda, suponiendo que el propio Buda no sea una creación legendaria, pero nos vino dado por sus discípulos a través de una tradición oral que no existe en el caso del Corán. El Corán está ahí, está escrito, que no existe en el caso del Antiguo Testamento, que está ahí escrito, ni en el caso de los Evangelios. En cambio, no hay en las religiones orientales textos escritos, no hay sagradas escrituras. Los Vedas no son una sagrada escritura. El canon budista, bueno, el canon budista es una serie de conceptos, de frases recogidos a lo largo de los siglos por gentes que eran budistas, pero no es un libro escrito por Dios, por así decir, no es la palabra de Dios. Entonces lo que se atribuye a Buda es lo siguiente, dice: no creáis en nada simplemente porque lo diga la tradición, ni siquiera aunque muchas generaciones de personas nacidas en muchos lugares hayan creído en ello durante muchos siglos. No creáis en nada por el simple hecho de que muchos lo crean o finjan que lo creen. No creáis en nada solo porque así lo hayan creído los sabios en otras épocas. No creáis en lo que vuestra propia imaginación os propone, cayendo en la trampa de pensar que Dios os inspira. Es la trampa de la revelación. No creáis en lo que dicen las Sagradas Escrituras solo porque ellas lo digan.
no creáis a los sacerdotes ni a ningún otro ser humano. Creed únicamente en lo que vosotros mismos habéis experimentado, verificado y aceptado después de someterlo al dictamen de la razón y a la voz de la conciencia. Es decir, aquí no hay logos, aquí lo que hay es una experiencia personal, ¿no? Claro. Y Fernando, a mí me parece que la obra más lograda de Unamuno es San Manuel Bueno Mártir, que como bien mencionaste es una obra que se sigue enseñando en Estados Unidos como parte del canon desde los años 60. Y yo creo que Unamuno también pensaba que era su obra, su mejor obra, y decía que en ella había vertido todo el sentimiento trágico de la vida. Y mi pregunta es, ¿qué opinas de dicha novela corta, Fernando? Luis, la leí hace 60 años. Soy incapaz de darte una opinión, pero en fin, efectivamente creo que es muy significativo, así la recuerdo yo, en el conjunto de la obra de Unamuno, pero porque en ella está vertiendo lo que fue precisamente la experiencia quizá más trágica de la vida de Unamuno, no tanto de la vida cuanto de su pensamiento. Me refiero a la relación con Cristo, la Claro. relación con el cristianismo, como se refleja en otra de sus obras filosóficas cruciales, que es la agonía del cristianismo. Es decir, ya la siempre elección como título de esa obra de la palabra agonía está indicándonos hasta qué punto Unamuno estuvo siempre forcejeando con la figura de Cristo, con la figura del cristianismo, con la religión que en definitiva había mamado desde niño, ¿no? Entonces eso, es decir, en esa obra San Manuel Bueno efectivamente la apreciaba especialmente Unamuno porque en ella se reflejaba lo más importante que había en él, era ese Dios, en fin, esa figura mítica, mitológica, legendaria, Cristo, que continuamente se metía dentro de él y continuamente huía de él, ¿no? Fíjate que hay una historia muy curiosa por la cual esta lucha, esta agonía de la relación de Unamuno con el cristianismo se manifiesta en que esto se cuenta de él, probablemente es mentira, probablemente es una leyenda que está exagerada, porque este tipo de cosas nunca suelen ser verdad. Por ejemplo, la muerte de Diderot, que es preciosa, de ella se dice que Diderot, que era solterón, que vivía con una sobrina y con una tía suya, solteronas y no sé qué y tal, que el día que murió, la noche en que murió, estaba cenando y le habían servido un plato de sopa, estaba, en fin, con estas dos mujeres, quizá alguien más sentado alrededor de la mesa, les cogió una cucharada de sopa, se la llevó a la boca, se quedó así meditando un poco y dijo lo que sería su última frase. Frase, hombre, también muy significativa. Dijo, la incredulidad es el primer paso hacia la filosofía. Y ¡plaf! Cayó de bruces sobre la sopa y murió. Bueno, esta historia que es filosóficamente muy bonita, claro, y que encaja muy bien con la figura de Diderot, probablemente es una creación literaria, ¿no? No sucedió. Ojalá hubiera sucedido. Bueno, pues con Unamuno se cuenta también una historia muy parecida que ojalá hubiera sucedido, y es que ya, en fin, él muere el 31 de diciembre, un par de meses después de la famosa escena del rectorado, del Día de la Hispanidad, de la mujer de Franco, del venceréis pero no convenceréis, de ese supuesto muera la inteligencia lanzado por Millán Astray. Precisamente en estos días se está celebrando el centenario de la Legión, que fue fundada por Millán Astray, que es otro energúmeno, un energúmeno que cae en posturas políticas y tal muy distintas a las de Unamuno, pero es otro energúmeno, es muy parecido. Millán Astray y Unamuno son dos, en fin, dos genios, dos monstruos, dos ogros, dos energúmenos del iberismo que se enfrentan cara a cara en esa famosa escena. Bueno, pues muy pocos días después, un par de meses después, el 31 de diciembre de 1936, estaba Unamuno sentado allí, en fin, en su casa de Salamanca y con una bata de estas de cuadros, con zapatillas y con un brasero de estos braseros que no tienen una mesa encima, no tienen una mesa camilla, sino simplemente el brasero grande, la vieja usanza castellana, colocado frente a él en el suelo. Y llevaba en el bolsillo de esta chaqueta, de esta bata, llevaba un crucifijo. Y entonces estaba sentado en un butacón, estaba a sus pies el brasero, con sus ascuas, ¿no? Y con sus brasas, y entonces cuando murió se inclinó hacia adelante. Murió de repente y entonces el crucifijo que estaba aquí metido se cayó al brasero y se quemó en el brasero. Bueno, esto es también una muerte, probablemente no sucedió así, pero verdaderamente que da que pensar, tanto más cuanto que si tú vas ahora
a la Universidad de Salamanca, de la cual era rector, incluso ya rector vitalicio, porque ya estaba jubilado, Unamuno, pues el escultor, uno de los grandes escultores del siglo XX en España, que era Victorio Macho, hizo un busto de Unamuno. El busto de Unamuno es en fin, un pedestal de piedra, un fuste de piedra, y encima del fuste de piedra está únicamente la cabeza de Unamuno. Y en ese fuste, el escultor había esculpido un crucifijo. Y por lo visto, los estudiantes de la Universidad de Salamanca, cuando acudían a un examen, tenían la superstición, tenían el fetichismo, tenían la creencia de que haciendo sobre ese crucifijo la señal de la cruz iban a sacar buena nota en el examen, iban a aprobar. Y entonces le han borrado el crucifijo a fuerza de pasar los dedos y los dedos y los dedos encima del crucifijo de la escultura de Antonio Macho, le han arrebatado a Unamuno, de Victorio Macho, perdón, le han arrebatado a Unamuno después de muerto ya esa imagen de Cristo con la que tanto luchó, con la que tanto forzajeó mientras estaba en vida, ¿no? Bueno, hablando de Cristo, uno de los pasajes que más me gustan más de San Manuel Bueno Mártir es cuando Unamuno intuye que Cristo muere sin creer en la vida eterna y que por eso estas palabras de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero que sin embargo, Cristo seguía predicando mediante la palabra, al igual que el personaje de San Manuel, la existencia de una vida después de la muerte como una anestesia para el miedo a morir. Y mi pregunta es, Fernando, ¿tú crees que el cristianismo es en efecto una especie de anestesia para el miedo a morir? Bueno, eso no son todas las religiones que hablan de una vida eterna, sin duda alguna. Es decir, esa angustia que va a conducir milenios después a la aparición de la filosofía del existencialismo es la angustia de morir. Si tú hurgas psicológicamente en los seres humanos, te das cuenta que detrás de todas sus ansias, sus temores, sus dudas, sus angustias, está siempre el miedo a morir, ¿no? Y entonces, efectivamente, cabe siempre la sospecha de que cuando en lejanas épocas personajes legendarios, mayormente inexistentes, le proponen la posibilidad de que no se muere uno, de que después de la muerte hay otra vida, cosa que puede ser cierta o no, yo tampoco lo excluyo. Es que la única forma de saberlo es morirse. No hay ninguna otra forma de saber si realmente hay otra vida o no. Bueno, pues entonces es evidente que la gente se aferra a esa esperanza. Eso también está en el cristianismo. De todas maneras, a mí me parece un abuso interpretativo deducir que de esa supuesta frase de las 7 palabras pronunciadas por Jesús en el momento que está ya, en fin, clavado en la cruz, agonizando, pasándolas con perdón putas. Entonces que en ese momento efectivamente él también, a pesar de que tenga o no tenga fe, vete tú a saber, en la vida eterna, dude, tenga miedo, dice, ¿por qué me has abandonado? Pero ese ¿por qué me has abandonado? No por fuerza, como se está interpretando en el caso que tú citas, se refiere a que, ale, no hay vida o muerte, aquí me muero. No, no, simplemente que lo está pasando fatal, que se está desangrando, ¿no? Que está teniendo atroces dolores, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues igual que un niño cuando se hace daño dice mamá, mamá, pupa, pupa, pues está diciendo papá, papá, Padre Eterno, pupa, pupa, ¿no? No lo sé, en fin, yo creo que es que todo eso son es muy difícil de probar. Vamos, yo en mi libro este de la Carta de Jesús al Papa, al cual pertenece esta cita que te he leído, bueno, yo he leído 2000 libros sobre Jesús. Yo quería escribir una vida de Jesús. Luego desistí de ese propósito, pero no te puedes imaginar la cantidad de libros que leí y la cantidad de notas que tomé, pero por todos los lugares de la tierra, porque, en fin, la efigie del cristianismo se extiende a todos los lugares de la tierra y ya llegó un buen día en que me di cuenta de que era imposible escribir ese libro. Había acumulado demasiada información. Entonces, bueno, que existió Jesús es algo que cabe ponerlo en duda. Yo personalmente, no puedo estar seguro, pero yo personalmente creo que no existió. Es una figura, es una creación mitológica que se puede seguir perfectamente por paráfrasis, por imitación con otras figuras de la mitología, de Mitra, del propio Buda, de Krishna en el hinduismo, de Atis, de Osiris, etc. Entonces creo que no existió el tal Jesús, o que sí existió con una percha, un determinado sanador, que es lo que era fundamentalmente, que en aquella época andaba por el Mediterráneo, andaba por Palestina, por Israel, etcétera, haciendo milagros, curando a gente, predicando ideas, como ahora hay tantos, hay muchísimos, ¿no? Ahora con la pandemia ya ni te cuento la cantidad de figuras similares que están surgiendo por todas partes, que proponen un saber de salvación, ¿no? Son figuras salvíficas, ¿no? Entonces, todo eso que se cuenta de Jesús, oye, que los evangelios, que el evangelio más moderno es 30 y tantos años posterior a la vida de Claro. Jesús. No son textos, además, históricos,
son textos apologéticos, son textos doctrinales que se utilizaban en las catacumbas y en las reuniones de los cristianos para transmitir unas determinadas ideas. Y no se pueden tomar muy en serio esos textos, no superan el más mínimo análisis historiográfico. Oye, tú coges a los grandes historiadores romanos y no hay prácticamente referencias al cristianismo, ni hay alguna referencia al cristianismo. Hay una en Tito Livio, hay otra en Plinio, pero vamos, son referencias de una línea y media. Y luego ya llega la famosa historia de los judíos de Flavio Josefo, que es de 3 siglos después, y en la cual efectivamente ya se habla de Cristo y del cristianismo, pero la propia Iglesia demostró que eran interpolaciones practicadas con posterioridad a la redacción de esa obra. Así que yo pongo muy en duda que la figura de Jesús existiera. Entonces, tanto más pongo en duda la validez como documentos historiográficos de los evangelios. Así que vete tú a saber si eso, porque esas 7 palabras están también atribuidas a Mitra, están también atribuidas a Mitra en la India, están también atribuidas a otros héroes, eso que el mitólogo Campbell llamaba el héroe de las 1000 caras, que también en las culturas iberoamericanas va a existir, es que el Tzalcoatl, en la cultura maya, que es Uru o Viracocha en las culturas de Perú. Entonces, no sé, yo todo eso me lo tomo, soy muy escéptico, ¿no? Muy escéptico. Fernando, ya nada más Luego, dos. fíjate, Luis, que yo esta mañana, curiosamente, esta mañana por hoy, es decir, hoy, que es cuando está transcurriendo esta charla, viernes día 25 de septiembre de 25. 2020, he bajado un momento a Soria, desde el pueblo este de Castilfrío, porque tenía que hacer compras, ¿no? Entonces me he quedado metido en el coche, mientras la persona, mi novia, con la que estoy conviviendo aquí, se ha metido en el hipermercado para hacer esas compras y yo me he quedado, para no mezclarme con la gente por lo del coronavirus y tal, me he quedado en el coche y se me había olvidado llevar un libro. Yo siempre salgo con un libro debajo del brazo, pero esta mañana se me había olvidado, ¿no? Y entonces pues me estaba aburriendo, metido ahí en el coche, entonces he puesto la radio, y entonces ahora se está cumpliendo y celebrando el centenario de Miguel Delibes, en fin, el escritor español, ¿no? Que nació hace 100 años y entonces en la Feria del Libro de Valladolid, que se ha inaugurado, me parece, hoy mismo, pues se está dedicando una especial atención a la figura de Delibes y a la vallisoletano. Y entonces entrevistaban a un hijo de Delibes, en fin, le preguntaban cosas de su padre, anécdotas, tal. Y una de las anécdotas que ha contado se refería a que en cierta ocasión, paseando Delibes, ya hombre anciano, por, en fin, no sé qué calle de Valladolid, estaba paseando en compañía de un amigo suyo, teólogo, casi coetáneo, un poco más joven que él, y no sé incluso si primo suyo. Y entonces de repente Delibes le preguntó, oye, ¿y tú crees que esto del más allá tiene algún fundamento? Delibes ya estaba enfermo, evidentemente veía venirse de encima la muerte, y entonces este teólogo, amigo suyo o primo suyo, así astutamente se quedó callado y le dijo, bueno, si Cristo lo dijo, por algo lo diría. Y ya ahí quedó la cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mismo te digo yo. Si tanto se ha dicho que hay vida después de la muerte, bueno, por algo lo dirán, ya veremos, ¿no? Y Fernando, ya para terminar, dos preguntas. Y esta pregunta se me acaba de venir a la mente, no la tenía planeada, pero algo que está muy recurrente en las obras de Unamuno es el suicidio. Está en San Manuel Bueno Mártir, está en Niebla. ¿Y qué opinión tienes tú del suicidio, Fernando? ¿Qué preguntas haces, Luis? Mira, hombre, el suicidio es algo que late también, sobre todo los filósofos existencialistas. Claro. Es decir, Heidegger se preguntaba por qué el ser y no más bien la nada. Efectivamente, ¿por qué el ser y no la nada? ¿No? Entonces, claro, es siempre una opción, la del suicidio. Que está ahí. En estos días, por ejemplo, pues, ¿no? El filósofo más importante que hay en España en estos momentos es Antonio Escotado. Antonio Escotado, que es íntimo amigo mío, pues hace 3 o 4 días leía en El Mundo una entrevista explosiva realmente que le hacían a Escotado, que se ha retirado a Ibiza. Él vivió muchos años en Ibiza, su época de hippie, en fin, la Ibiza de los hippies, no la Ibiza del turismo y de las discotecas, ¿no? Fundó incluso, en fin, un pequeño lugar donde se oía música y de donde se cobraba 500 pesetas por copa y música, que se llama Amnesia, que luego poco a poco, en fin, evolucionó hacia esa enorme discoteca Amnesia, célebre en todo el mundo, que ahora está cerrada por la pandemia. Bueno, se ha refugiado allí. Se ha refugiado allí, pues un poco como Diógenes en su barril, en Atenas. Y, en fin, solo, en fin, ya mayor, ha dejado su casa en Madrid, se ha desentendido un poco de la familia, y está allí viviendo, por lo visto,
según cuenta el periodista en esta entrevista, viviendo en una especie de, en fin, de choza, de una forma muy elemental, fumándose 3 cajetillas de tabaco al día, de una manera desordenada, hombre solo, tiene 5 años menos que yo, está bastante tocado pues, por una serie de achaques, y Escotado, que es íntimo amigo mío, bueno, lleva muchísimos años diciendo que cuando los achaques le impidan tener una muerte digna, una muerte noble, cuando vaya a convertirse en, no sé, en fin, una especie de piltrafa humana, dicho sea con todos los respetos, que él pondrá fin voluntariamente a su vida. Y no solo eso, sino que desde hace muchos años ha preparado, bueno, una especie de kit. Él ya sabes que escribió la historia general de las drogas y por lo tanto está muy puesto, en fin, en la química de estos productos para poner fin efectivamente voluntariamente a su vida de la manera más suave, de la manera más digna, de la manera más decorosa posible. Bueno, eso está ahí. Yo respeto mucho esa actitud. Albert Camus, que no llegó a suicidarse, pero que era un existencialista, murió de una forma extraña y aparentemente casual, o no, en un accidente de coche cuando era todavía muy joven. Una persona que ha recibido con menos años de edad el premio Nobel en la historia de la literatura, bueno, Camus decía que el suicidio es el acto, el más supremo acto de libertad que puede permitirse el ser humano. Bueno, yo efectivamente respeto mucho el suicidio. Yo nunca he tenido una vocación suicida porque no tengo el sentimiento trágico de la vida de Unamuno. Seguramente Unamuno sí acarició esta idea, como Heidegger, como Sartre, como el propio Camus, a lo mejor si hubiera vivido más tiempo. Es decir, todas aquellas personas a las cuales la existencia le parece un absurdo, pues están continuamente colocándose a sí mismos en la tentación del suicidio. Al fin y al cabo, muchos de los grandes, de los espíritus más nobles de la cultura pagana se suicidaron, ¿no? Hemingway. Bueno, el propio Hemingway, sin ir más lejos, efectivamente, cerquita de donde tú estás, ¿no? Bueno, no tan Así cerca. Idaho fue en Idaho. me No tengo yo parece. el mapa de los Estados Unidos. ¿Idaho dónde queda? Más al norte. Sí, 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 yo Bastante estoy más al norte. justo en la frontera, así que todo me queda al norte acá. Y Fernando, ya para terminar, ¿te identificas con Unamuno y en cuáles aspectos? ¿Cómo? Perdona. Última pregunta, si tú te identificas con Unamuno y en cuáles aspectos. Hombre, sí, me identifico con Unamuno en el arranque vital, en el hecho de ser, en fin, yo también me he indignado continuamente. Bueno, de hecho, desde hace cosa de un mes estoy haciendo una sección diaria, bueno, diaria, de lunes a viernes en un programa de radio de Luis Herrero, en Es Radio, una de las principales emisoras que hay en España, que son solamente 5 minutos en los cuales yo escojo, entre las noticias que leo en la prensa, un tema de indignación. Entonces, durante 5 minutos me indigno. Soy como una especie de avispa que, ¡paf!, descargo el aguijón. Bueno, eso es muy unamuniano y yo lo he hecho toda la vida. Incluso hay un artículo muy bueno, que yo le agradezco mucho, de un escritor iberoamericano que me parece un escritor extraordinario. Además fue premio Rómulo Gallegos, entre otros numerosos premios, que es Abel Pose, argentino, no sé si lo conoces. No. Escribió una gran trilogía precisamente de temas relacionados con el descubrimiento de América, una dedicada a Colón, que se llamaba Los perros del paraíso, a Colón y a los reyes católicos, otra dedicada a Lope de Aguirre, Diamond, y una tercera dedicada, bueno, a alguien que tiene mucho que ver con las tierras en las que tú te encuentras, que es Cabeza de Vaca. Y una novela que es El largo atardecer del caminante, que fue premio de novela Extremadura. Bueno, Abel Pose, que es un escritor extraordinario, más o menos coetáneo mío, está en Buenos Aires, fue diplomático, embajador en un montón de países, vino con mucha frecuencia a todos los cursos que yo iba organizando, cursos de verano en las universidades españolas. Escribió una vez una página entera en el diario ABC dedicada a mi persona, en la cual precisamente él decía que yo era la reencarnación de Unamuno, que yo desempeñaba en estos momentos en la cultura española un papel análogo, de avispón, de gruñón, de gente que reaccionaba a todo, que se metía un poco en todos los charcos de la misma forma que lo hacía Unamuno. Bueno, esto quizá exageraba por amistad a Abel Pose, pero vamos, sí es cierto que yo efectivamente me he identificado siempre mucho caracteriológicamente, no literariamente. Yo no soy poeta, Unamuno sí lo era. Poeta duro, ¿eh? No era un poeta. En fin, de él dijo, no sé quién lo dijo, alguien dijo de Unamuno que poéticamente era un eyaculador precoz. Efectivamente escribió muchísima poesía, bueno, muy bonita poesía, porque tenía estos arrebatos de inspiración, pero a menudo era un poeta, hombre, un poeta, en fin, que crujía, que no tenía la fluidez poética que podía tener, por ejemplo, Federico García Lorca. Pero, por ejemplo, el epitafio de Unamuno es maravilloso, que dice: guárdame en tu pecho, misterioso hogar, que vengo deshecho del duro bregar.
Bueno, pues yo no soy poeta, Unamuno lo era, yo fui dramaturgo en mis años casi infantiles, más que de adolescencia. Ahora no soy dramaturgo, pero bueno, la verdad es que también he tocado el resto de los géneros literarios como nos ha tocado Unamuno. Y me he enfrentado continuamente a las autoridades de todo tipo, docentes, pedagógicas, políticas, teológicas, litúrgicas, como lo hacía Unamuno. Entonces, espero que no se interprete como un rasgo de petulancia por mi parte, salvando todas las distancias que haya que salvar. Es verdad que yo soy consanguíneo de Unamuno, y vuelvo una vez más a citar esa frase que está en la primera página del libro que acabo de publicar, Galgo Corredor, que es de Proust, que dice: lo que verdaderamente une a las personas no es la identidad de pensamiento, sino la consanguinidad de espíritu. Entonces yo no tengo identidad de pensamiento con Unamuno, pero sí tengo consanguinidad de espíritu. Perfecto, Fernando. Pues hemos terminado. Muchísimas gracias por esta charla. Como siempre, es un gusto. Muy bien, la próxima vez hablamos de toros. No, sí, nos comprometemos Prometido. con nuestros espectadores y gracias, Fernando. A ti, Luis. Hasta la próxima. Hasta la próxima.